a hacer una sopa de vidrios. Y le dije que metiera el dedo tal vez porque pensaba que la sopa necesitaba un poquito de carne. Y por supuesto le volé el dedo a mi hermano. Eso, finalmente mi hermano no tiene un dedo. Mi hermano levanta un dedo porque yo se lo corté. Esa experiencia... No nos tomamos la sopa, por supuesto. Pero lo que sí es cierto es que fíjense ustedes cómo uno va dejando huella de lo que dicen sus libros. A veces inconscientemente lo hace. Va contando esas pequeñas cosas, no necesariamente cuenta, son historias autobiográficas, pero sí va quedando algo de uno. Y uno es precisamente ese uno el que va quedando allí en esas historias de alguna manera. Una confesión. Aquí no hay ninguna autoridad. Me acuerdo en el año 67 estaba en la finca y llegó una tía de Bogotá, nosotros vivíamos en Ibagué, y le dijo a mi mamá: acaba de salir un libro en Bogotá que es la sensación, eso todo el mundo lo quiere leer, se llama 100 años de soledad, pero es muy fuerte, dijo ella, muy fuerte, no se lo vaya a dejar a leer a los niños. Claro, a mí se me encendió inmediatamente el bombillo y leí 100 años de soledad, un poco una lectura morbosa, un poco rarísima esa lectura, pero yo pensaba después, ¿cómo será el encuentro de un lector ya que en el colegio le ponen a leer 100 años de soledad y además le ponen una tarea sobre 100 años de soledad? Entonces, en la lectura siempre buscamos algo transgresor, algo, ¿no? Yo recuerdo que la primera novela que yo leí se llamaba Edad Prohibida y la leí por el título, porque anunciaba muchas cosas y eso es, digamos, a veces lo que nos hace descubrir la lectura, que es una cosa maravillosa, un vicio, un entrar a otra realidad y cuando uno la adquiere es algo que uno no entiende cómo la diferencia entre placer y felicidad, ¿no? Hay una frase muy bonita de Virginia Woolf que dice que cuando llegan los lectores al cielo, San Pedro le pregunta a Dios: ¿y a estos qué les damos? Dijo: no sé, es muy difícil, eran lectores. Bueno, ¿cómo manejan ustedes eso de que sus libros de pronto estén en el pensum? ¿Cómo hacer, digamos, que esa complicidad, que se descubre ese placer para la lectura? El lector, como decía García Márquez, es alguien que está haciendo zapping todo el tiempo. Bueno, y ahora está haciendo zapping, está chateando, está viendo YouTube. Y ahí está el libro. El libro tiene que seducirlos, tiene que... ¿Cómo hacen ustedes, cómo fueron esos libros que los hicieron descubrir a ustedes? Y cómo ustedes tratan de reproducir ese efecto para ganar ese lector, para esa complicidad con el lector. ¿Qué piensan cuando escriben para llegar a eso? ¿Qué piensan de que sus libros lleguen a veces un profesor que los ponga de tarea? Como para decir: hey, aquí hay algo que no es obligatorio, que es felicidad, que es placer. Bueno, yo pienso que aquí hay dos temas que son absolutamente importantes: la lectura en el colegio y la lectura en la casa. Yo estoy convencido por experiencias que he vivido de conocer profesoras, bibliotecarias y bibliotecólogas que para la literatura generan un espacio mágico para invitar a los niños a que degusten, como una especie de buffet, de esos banquetes que ponen de toda clase de platos encima y entonces uno escoge: prueba este postre o prueba esta sopa o esta carne, en fin, y donde a uno le gusta ahí se queda, o se toma un poquito más. Entonces hay profesoras que generan un espacio que incluso cambia con la actitud de los profesores, los bibliotecarios. Antes de entrar decíamos que hay casos de niños que los castigan y le dicen: se va para la biblioteca 1 hora. Eso no es un castigo, eso es un privilegio. Entonces van a alborotarse todos los estudiantes. Ya que preguntó mamá, ¿los libros también son regalos? Cuando le regalaron un libro. Exacto, y terminarán todos así, el regalo del libro. Que hay la historia que dice que un mafioso de mucho dinero dice: no sé qué regalarle a mi esposa en esta Navidad. Y otro le dice: regálele un libro. Y dijo: no, ya tiene uno. Pero bueno, volvemos otra vez al espacio mágico que se genera.
Entonces cuando a uno le dan la oportunidad de escoger, uno va probando. A diferencia de la persona que llega con el ceño adusto, 2 rayitas aquí, 3 rayitas acá, en estas vacaciones les toca leer este libro, les toca. Entonces ya es una orden y por principio de libertad uno tiende a rechazar lo que le imponen. Entonces si se cambia ese criterio y se vuelve la lectura un placer, donde se aplica una cosa que se llama la sincronía en física. En física dicen que ponen 2 guitarras templadas en los mismos tonos y cuando se pulsa una cuerda en una, ¡ting!, la otra vibra sin necesidad de que se toque. Eso es lo que hacen los libros. Cuando uno empieza a leer, dice, uy, qué chévere esto. Y sigue uno leyendo hasta que queda completamente satisfecho y a veces hasta tiene una cierta tristeza de que el libro se haya acabado. Dice, ay, se acabó, yo lo vuelvo a leer. Pero es eso, ¿no? Porque le habla directamente al corazón. Y cuando digo de la lectura en la casa, sería muy interesante que recuperáramos un espacio que las personas de nuestra edad, excepción hecha de María Fernanda, que es jovencítica, una cosa... bueno, es literatura. es algo que se perdió, y era que alrededor de la mesa, después de la cena, siempre había una abuela, una tía, alguien que contaba leyendas, y que lo hipnotizaban a uno porque generaban con la palabra un espacio mágico donde uno se metía hasta el punto de que después de que le contaban la leyenda de la Patasola o la Madremonte, uno decía, ay, pero yo cómo hago para ir al baño si el pasillo está muy oscuro y de pronto me sale la Patasola, porque tenía esa magia de convocar espíritus. Eso se perdió. Ahora la cena es o oyendo unas noticias pavorosas todas las noches, o el papá llegó temprano o la mamá llegó tarde porque todo el mundo trabaja, o todos están con los deditos pulgares ahí sobre el aparato. Entonces se ha perdido la lectura en familia, y eso es algo que muchos docentes y muchas profesoras, sobre todo con los más pequeñitos, están recuperando. Yo ayer estuve en una biblioteca del barrio Bravo Páez, donde las bibliotecarias hicieron una cosa maravillosa. A los niños les dan el libro viajero, y la condición es que lo lleven a la casa, los papás lo lean con ellos, hagan un comentario en un cuadernito y lo van circulando por las familias de los niños. Y eso ha generado un espacio maravilloso y mágico de amor a la literatura. Y yo siempre le digo a ustedes, los jóvenes, les digo, cuando sus profesores o sus profesoras de literatura los pongan a leer un libro, no piensen, el profe me odia, la profe me detesta, ¿por qué a mí esto si voy a entrar a vacaciones? No, los ponen a leer es para que ustedes sean mejores seres humanos, para que tengan muchas más posibilidades en sus mentes de recrear este mundo. Y creo que eso es muy importante. Entonces, de hoy, espero que salgan con la convicción de que si los ponen a leer no es por castigo, sino por placer. Bueno, Claudio, se ve que lee por placer. sí, yo estoy de acuerdo con ¿Cuáles son tus estrategias Yo creo, para Fernando, seducir que a los lectores? con respecto a ese encuentro del libro con el lector, ¿no? Cuando llega a manos del lector, sea a través del maestro, sea a través del padre, sea a través de cualquier tipo de prescriptor, yo quiero seguir pensando que hay un libro que nos aguarda y que mágicamente está ya caminando para ese encuentro con nosotros. Ese libro que llegó a nuestras vidas y que fue un detonante y nos convirtió en lectores. Me gusta pensar en la magia y me gusta pensar que todos también somos un poco vehículos para que esa magia obre. Cuando yo era niña, les he contado que era como muy tímida, muy tímida, mi papá, angustiado por esa timidez, me compró un diario. Me dijo que ahí debía escribir las cosas más interesantes que me ocurrieran cada día, para que así aprendiera a comunicarme con el mundo. Entonces yo creo que mi papá estaba de verdad muy preocupado por mi timidez. Entonces me dijo eso, pues aprende, escribe, cuenta las cosas que te pasan cada día, lo más interesante. Entonces yo llegué esa noche y puse la fecha y puse: querido diario, hola, soy María Fernanda Heredia, tengo 11 años y quiero contarte que hoy no me pasó nada interesante. Al día siguiente escribí: querido diario, hoy tampoco me pasó nada interesante. Y así 4 o 5 días dije: escribir es horrible, un diario es el peor regalo que te pueden hacer. Y cuando estaba a punto de abandonarlo, me di cuenta de que
de que sí que había una necesidad en mi vida y era de llenar ese espacio donde no ocurría nada. No me refiero a nada que llene los minutos de una hora. Me refiero a la nada que tiene que habitar en tu alma, en tu corazón. No había nada. Y creo que en ese instante llegó el libro. Y el libro ha ido poblando sueños y ganas de descubrir cosas. En esa nada, mi encuentro de amor con el libro ha sido quizá lo más bonito que me ha pasado. Y creo que cuando un libro llega a sus manos, a manos de los lectores que están acá, a veces les puede pasar lo que nos ha ocurrido a todos, decir, esto no es para mí, esto no me dice nada, no va conmigo. Bien, sí, es posible que eso ocurra, pero no le cierres la puerta. Dale un espacio a otra historia, a otros personajes que seguro están llegando a ti para transformarte, como decía Celso, para que a partir de esa lectura seas una mejor persona. Yo desde los 11 años hasta acá nunca he pronunciado esa frase que es tan habitual, decir estoy aburrida. Nunca, no sé lo que es el aburrimiento. La vida se me llenó de libros y es un equivalente para mí a decir que la vida se me llenó de felicidad. Los libros me otorgaron mucha felicidad, incluso entre lágrimas, que a veces lloras a grito pelado mientras lees un libro. Esa también es una forma de felicidad. Descubrir tus emociones más intensas a través de una historia que está ahí es una forma de encontrar la felicidad. Bueno, tú que eres ilustradora, yo creo que es un recurso muy importante, ¿no? ¿Qué tanto? Yo comencé como ilustradora, no muy buena, la verdad. Yo soy diseñadora gráfica y yo quería ser ilustradora de libros para niños. Pero en Ecuador no encontraba yo escritores a quienes pudiera yo ofrecerles mi trabajo. Entonces comencé a escribir mis propias historias y poco a poco me fui dando cuenta de que lo que me movía era escribir, que luego las ilustraciones sí que eran importantes, pero la forma en la que yo me definía a mí misma la encontraba en la palabra más que en la forma, en la ilustración, en el color. Sí creo que me ha ayudado mucho porque soy gráfica, porque mi vocación es gráfica, porque necesito ver las cosas. Y trabajo ahora muy de cerca con un ilustrador que me acompaña desde hace varios libros ya y creo que pensar juntos el personaje, verlo ahí, es una tarea también muy significativa a la hora de crear un libro para niños, ¿no? Pero, claro, hoy siento que soy más escritora que otra cosa y creo en el poder de la palabra. Todos los que estamos aquí en un momento nos enfrentaremos a una palabra que nos llevará al cielo, que nos hará sentir que el paso por la vida ha tenido sentido. Habrá una palabra, habrá una frase que no olvidaremos jamás y también habrá alguna que habremos preferido no escucharla. Yo creo en el poder de la palabra más que en cualquier otra forma de expresión. Y Albeiro, ¿cómo son tus estrategias, o sea, para seducir al lector? ¿O tú sientes que no hay que competir con el zapping, con los distractores, con una cultura audiovisual? Pues, a ver, lo que pasa es que me parece a mí que la relación con el libro es muy personal, ¿no? Cada uno, yo podría decir que a mí me salvaron los libros, ¿cierto? Y pues he aprendido de toda esa experiencia. Si no hubiera sido por los libros, estaba destinado a ser lo que era mi abuelo, que era una profesión honorable, por supuesto, pero mi abuelo era carnicero del pueblo. Y en los pueblos, pues hay muy pocas posibilidades de salir adelante a veces. Dice Celso que por eso corté un dedo. Pero bueno, lo que es cierto es que venía también de una familia un poco disfuncional. Mi papá nos había abandonado y yo tuve la suerte de quedar allí con la familia materna, con mis abuelos, pero no tenía así como otro futuro y ya estaba haciendo carrera en la carnicería, por supuesto. Lo que me pasó es que me encontré con los libros y esos libros me iluminaron la vida de una manera como yo nunca lo había imaginado. Empecé entonces a leer y supe que ese era el camino. No solo el camino que yo podía seguir más adelante como escritor, sino el camino que me iba a formar el carácter, ¿cierto? Tal vez cuando tenía unos 12 o 13 años
que estaba leyendo Siddhartha de Germán Hesse, le dije a un amigo que se lo leyera. Y pues él también se lo leyó, pero él no lo sintió como lo sentí yo, porque yo andaba como en una búsqueda de mí mismo, una búsqueda personal de lo que yo era, con muchas preguntas que tal vez mi amigo no se estaba haciendo en ese momento. Entonces, por eso siempre digo que la lectura es tan personal y es tan difícil a uno que le recomienden un libro, porque es que ese libro es también es una hazaña que uno pueda publicar y que a todos los muchachos les guste un libro, porque uno dice, es que la lectura es tan personal. Porque cada uno es un universo, cada de nosotros, cada persona somos distintos, vivimos en entornos diferentes y bueno, y asumimos la lectura de una manera distinta. Pero entonces lo mismo hago cuando estoy escribiendo. O sea, yo escribo primero que todo porque siento una necesidad de transmitir algo. Desde pequeño era muy tímido también, no podía salir al tablero, me moría de miedo. Hablar era para mí un problema gravísimo. Entonces, pero sentía que escribiendo me podía expresar muy fácilmente. Es lo que hago a veces también, cuando durante todo el tiempo que hice periodismo sentía que no podía decir todo lo que yo quería. El periodismo tiene muchos amarros, uno tiene que sentirse muy ahogado muchas veces por las presiones de los dueños, de muchos factores. En cambio, en la literatura yo podía ser libre, podía expresarme tranquilamente y pues no tengo, digamos, dificultades a la hora de hablar de los temas que sean. Es decir, por eso mis libros tratan desde el abuso sexual hasta como Pegote, por ejemplo, uno de mis libros, o como El fotógrafo de cristales, que es el secuestro, que son temas duros de la realidad colombiana. Entonces, yo siento que es que quiero expresar lo que necesito expresar de alguna manera. Tú en una entrevista hablabas de que tu oficio fue periodista, fuiste periodista muchos años, te fuiste luego a Cali y casi el descubrimiento de la literatura infantil coincide con el nacimiento de tus hijos, primero tu hija, luego tu hijo. ¿Cómo fue eso? Yo tenía claro que iba a ser escritor desde pequeño, pero escribiendo textos adultos, cuentos, literatura, yo realmente nunca me sentí feliz. Y antes todo lo contrario, me iba sintiendo cada vez más desdichado, ¿no? Cuando mi esposa quedó en embarazo, empecé a escribir un cuento que se llama Serafín y la flor mágica de Lelí. Y yo sentí que algo se iluminó en mí, no solamente porque veía que ese cuento estaba funcionando bien, que tenía pies y cabeza y que a mí me gustaba, sino que yo sentía que podía escribir el siguiente. Y cuando mi hija nació, escribí otro cuento que inicialmente era solamente para ella. Pero después pues me dio por enviarlo a una editorial y a esa editorial le gustó ese cuento que fue Cristina Zanahoria. Y ahí comenzó todo eso. Después empecé a escribir el clan de la calle Veracruz, y cuando ese libro fue adoptado por todos los colegios públicos de México, por la CEP, entonces ya dije, pues es que este es mi camino, tengo que seguir por acá, y renuncié a todo. No fue fácil porque yo tenía una vida ya acomodada, tenía mis cosas y sabía que comenzar a escribir no iba a ser fácil, empezar a vivir de eso, pero aún así renuncié a todo porque para mí era más importante ser feliz en muchas cosas que tener plata, ¿no? Y pues no iba a lograr eso, ya realmente en el otro camino había fracasado, al menos emocionalmente. Bueno, hemos hablado de los lectores como en general, pero ustedes que los autores de literatura infantil tienen como mucha oportunidad de contacto con los lectores, de estar como haciendo un feedback permanente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay las mujeres y los hombres pueden ser un tipo de lector diferente? ¿Puede haber temas que le interesan más a las mujeres, a las niñas, a los jóvenes, que a los hombres? ¿Han percibido esa diferencia en esos encuentros con lectores y lectoras? Pues aquí en Colombia es muy común que cuando una señora va a tener un bebé, si va a ser un niño le regalan ropita azul y si es una niña ropita rosada. Y después la niña crece y la bicicletica es rosada y siguen manejando como una especie de ¿cómo diría yo? Como una especie de estereotipo que lo de las niñas... Por cierto, hay un cuento que se burla de eso, se llama Rosa Caramelo, no sé si lo conoces. Sí. Entonces, que lo publicó una editorial colombiana. Sí, no la tengo en este momento en mente, pero la cosa es que también cuando nacieron mis hijas María José y Valentina Fabián, Valentina recientemente me decía, Valentina ya creció, ya es grande, ya trabaja, María José también ya está estudiando por allá en Alemania, pero Valentina me decía, papi, una de las cosas que yo te agradezco es que
Tú nunca me trataste como si yo fuera una niña de cositas rosaditas. Porque ella tuvo un camión chiquito. Valentina desde chiquita dijo, yo quiero tener un camión para jugar. Y entonces una vez le conseguimos un camión de palo así de madera. Y feliz Valentina con eso. Y tenía, pues por supuesto que la hermana de ella, María José, sí tenía muñecas, y tenía sus casitas de muñecas y todo. Porque las niñas van encontrando como el placer del juego. Solamente que algunas lo encuentran en las muñecas, otras en los juguetes de los niños. Y eso a veces les trae problemas, ¿no? Pero en general esas son cosas que se superan. Y yo pienso que cuando se hace literatura, uno hace literatura en general, como decía Albeiro. Uno escribe las cosas que siente porque quiere expresar al mundo lo que uno percibe. Y en esa percepción, cuando llega, pues empieza esa sincronía con unos o con otros. Y hay libros que le gustan más a las niñas y otros que le gustan más a los niños, pero en el fondo lo importante serían es esos? que ¿Cuáles crees que serían? pues de los libros que yo tengo, Los Amigos del Hombre, es uno que le encanta a los niños y a las niñas. Y uno que le gusta mucho a las niñas es uno muy pequeñito, publicado por Lo que leo, que fue un libro que llevaron a México que se llama Los Fantasmas en mi cuarto, que es la historia de una niña que la mamá la acuesta en su cunita y le dice, hasta mañana voy a apagar la luz. Y cuando la mamá apaga la luz y se va, la niña empieza a sentir que hay fantasmas alrededor de ella. Y yo decía que yo de niño también fui un niño muy miedoso. Y a veces mi mamá me decía, tráeme un cuadernito que se me quedó encima de la mesa del comedor. Y yo iba a la mesa del comedor y volvía pálido diciendo, hay una araña gigantesca ahí. Entonces mi mamá prendía la luz y era que había un florero, que las rosas ya estaban así, parecían las patas de una araña. O tráeme otra cosa que esté en el cuarto de la tía. Y llega, no, allá hay un elefante. Y era que sobre un armario había una aspiradora, y el tubo de la aspiradora, eso es igualito a la trompa de un elefante. Y la niña empieza a ver esos fantasmas. O un ropero con un abrigo y un sombrero encima, eso es un ogro que está ahí parado. Entonces la niña de la historia empieza a sentir, a ver todo eso. Pasa la luna por la ventana y la ve como el ojo de un dragón, oye que el piso traquea y siente que ya vienen a devorarla los monstruos y grita, ¡mamá! Y cuando ella grita eso, se abre la puerta, entra así una ráfaga de luz y está la silueta de la mamá que elimina todos los miedos, porque el amor de la mamá lo protege a uno de todos los miedos y todos los fantasmas. Entonces ese a las niñas les encanta, porque no hay nada más terrible y más angustioso y más angustiante que por la noche lo acuesten a uno y apaguen la luz y uno quede en completa oscuridad. Y con mi hija María José me pasó, que estábamos en una finca, cada uno en su camita, y yo le dije, Maquito, voy a apagar la luz, vamos a quedar completamente en lo oscuro, pero no te preocupes que yo estoy aquí a tu lado. Entonces apagué la luz, quedamos en total oscuridad, y al ratico me dice María José, que estaba chiquita, me dice, papi, ¿yo todavía estoy aquí? La pregunta magna de la humanidad. Y es eso, ¿no? ¿Cómo ha sido para tu- ella. Mira, me acuerdo que una vez estaba haciendo un auditorio como este y chicos y chicas, y digo, bueno, a ver, me pedían que les cuente un cuento. Digo, a ver, ¿les gustan las historias de amor? Y todos, ¡ah! ¿Y las de terror? Sí. Y dije, bueno, bien, vamos a contar un cuento de terror entonces. Y comencé a hablarles de, pues de ese novio que inventé, porque es que yo no tengo muchas historias que contar. Entonces digo, bueno, esta es historia de una niña, pues era yo, y inventó un novio. Y este novio me escribía cartas, y cartas cada vez más apasionadas, y todos así súper atentos, ¿no? ¿A qué hora sale el monstruo, el fantasma? Y entonces, bueno, yo iba todo al colegio todos los días y mostraba la carta a mis compañeras y decía, mira, mira, mira lo que me mandó mi novio, y todas se morían de la envidia. Y luego yo misma me di cuenta que mi novio tenía que ser un poco más generoso. Entonces con mis ahorros iba y yo me compraba unos bombones y decía, ¿a que no sabes qué me hizo mi novio? Peluche, mira, yo vi, mis ahorros iban bajando y todos ahí atentos. Y bueno, y todo iba bien entre los dos, hasta que un día vino una compañera y dijo, oye, el sábado es mi cumpleaños y estás invitada, pero tienes que llevar a Octavio. Y yo dije, ya, a mí nunca me habían invitado a una fiesta. Yo ya me sabía todos los pasos de baile de moda, pero nunca me habían invitado a una fiesta. Y dije, voy. Entonces llegué y dije que mi novio estaba resfriado, que no había podido ir, y bueno, me salvé. El rollo es que las compañeras siempre cumplen años, les da por cumplir años y hacen fiestas, así es que a la semana siguiente vino otra, que estoy de cumpleaños y tienes que llevar a Octavio, ya se habrá recuperado
del resfrío. Y dije, pues sí, voy con Octavio. Y llegué a la segunda fiesta y dije, pues no puedo venir porque está con una alergia horrible. Ah, entonces me miraron así, me dijeron, raro, ¿no? Tu novio enfermizo. Dije, bueno, no, sí, no ha sido una buena época, pero sí, que se recupere. Me dijeron, ¿no será que tu novio es un invento tuyo? Y yo en ese momento hice algo que les recomiendo, siempre es válido esto, puse una cara de indignación que sirve para ciertos casos. Dije, ¿cómo es posible que digan que mi novio es un invento mío? Claro que era un invento. Pero entonces me miraron y me dijeron, bueno, entonces, ¿dónde está? Dijeron, te vamos a dar una oportunidad más, la última. Si el próximo sábado, que es el día de la familia del colegio, no lo llevas, prepárate. Entonces, y en ese momento que estaba contando, les dije, ¡ay, perdón! Estaba contando la historia de amor y me habían pedido de terror. La vamos a dejar ahí, ya no les voy a contar lo que pasó el sábado. Y claro, y los chicos que eran los que habían dicho, ¡ah, de terror! Y yo, no, por favor, cuenta, ¿qué pasó? Entonces, no, yo no creo que hay historias, o sea, sí, puede haber un tipo de lector específico que le guste la ciencia ficción. Los inventos de mi novio, Quito era una ciudad muy pequeña, sigue siendo una ciudad relativamente pequeña, pero cuando yo era niña, cuando yo tenía 12 años, era una ciudad bastante pequeña, no había tantos colegios, y cuando me preguntaron, porque las compañeras preguntan, ¿y cuántos años tiene? No, pues es todo un hombre, tiene 13. Claro, yo tenía 11, tenía novio de 13, era... ¿Y en qué colegio estudia? Yo no podía matricular en ningún colegio porque corría el riesgo de que alguna dijera, ah, pues mi hermano estudia ahí, le voy a preguntar si lo conoce, y me iban a pillar. Entonces dije, no, lo que pasa es que, bueno, es mi vecino, había dicho que era mi vecino. Estudié en un colegio en otro país. ¿Cómo en otro país? Sí, pero es tu vecino. Dije, pues sí, dije que era mi vecino, ¿y ahora cómo salgo de esto? Dije, no, es mi vecino temporalmente, es el sobrino de la vecina que a mí me pasa vacaciones, pero él vive en Puerto Rico y estudió en un colegio que se llama Colegio Puerto Rico, punto. Entonces, cuando llegó el día de la familia, yo tenía que mostrar al novio, ya no tenía otro, salimos al colegio con mis papás y mis hermanas, me llevé un disco de mi papá, hasta ahora me acuerdo, era de José José. Puse una dedicatoria, querida María Fernanda, lo nuestro ha sido maravilloso, nunca te olvidaré. Llegué al colegio y cuando entramos, mis compañeras me llevaron a un lado y me dijeron, ¿y dónde está Octavio? Dije, pues no vino. Claro, no vino porque eres una mentirosa, nos hacen. Dije, no. Y entonces comenzaron a gritarme y yo, no sé ustedes, pero a mí cuando me gritan yo lloro. Entonces, yo lloro. Entonces me gritaron, mentirosa, mentirosa. Y yo comencé a llorar, Y entonces ahí me dijeron, vas a ver lo que te hacemos ahora porque nos has engañado. Entonces dije, no les he engañado. Y cuando la más grandota me iba a dar un golpe, levanté el escudo, que era el disco, y dije, no vino porque se regresó a Puerto Rico, se acabaron las vacaciones. Y me dejó el disco como despedida. Entonces levanté el disco, ellas leyeron la dedicatoria, querida María Fernanda, lo nuestro ha sido maravilloso, nunca te olvidaré. Se creyeron el cuento y me dijeron, y yo lloraba, pero lloraba porque me habían gritado, no por el novio. Y yo lloraba entonces ellas se conmovieron y me dijeron, tranquila amiga, vas a ver que pronto te olvidas de él y de nuevo descubres el amor. Y tenían razón porque 2 meses después inventé a Tomás y así. Pero quiero decirles, decimos que los cuentos de amor, no nos gustan los cuentos de amor, o que no nos gustan los cuentos de terror. Yo creo que, vuelvo a decir lo que ya dije, las buenas historias que nos ofrecen los libros, si son buenas historias, si es buena literatura, son irresistibles para cualquier lector. Luego ya cuando tú ya vas, hombres y mujeres, luego ya vas definiendo tus gustos y sabes que te gusta más la novela policíaca o la novela de ciencia ficción, qué sé yo, pero en principio yo creo que una buena historia nos conquista a todo tipo de lector, hombre, mujer, de cualquier edad. Albeiro, para ya no tiempo. Bueno, Albeiro. Sí, yo creo que la cuestión de género, pues, la tónica la dio mi primer libro. Era un niño jugando con una muñeca, ¿cierto? Es la historia de un niño jugando con una muñeca. Siempre pienso también lo mismo, o sea, las buenas historias se defienden donde sea.
y pues tal vez haya cierta edad en la que, por ejemplo, mi hija ahora está leyendo, está fanática de una serie que se llama La Selección, mientras un amigo está leyendo Los Gatos Salvajes. Entonces, y parece que ella no quiere leerse Los Gatos Salvajes porque el tema de la selección pues tiene algo ahí de una historia de amor, algo así como una selección amorosa. Entonces, esos temas como que le están llamando más la atención. Yo diría que hay más temáticas que de pronto a lo largo de la vida nos van llamando la atención. Pero en última, si es una buena historia, yo creo que nos tiene que atrapar a todos. Y finalmente, cuando uno se vuelve, lo que pasa con la literatura es que uno se va volviendo muy selectivo. Que va leyendo, va mejorando ese gusto por la lectura, se va volviendo más exquisito. Y entonces tal vez yo le digo a mi hija, en un futuro pues tal vez no, esas sagas las vas a mirar con cierto desdén, pero luego, porque ya estás asumiendo una actitud diferente frente a la lectura. Pero en últimas es eso, porque ya lo que yo creo, que pues la literatura es una, y pues tiene que atraparnos a todos de alguna manera, no por el género, ya sea masculino, femenino, ni por los temas, o porque sea una heroína o un héroe. Vamos a tener dos preguntas del público. Primero, ¿tenemos preguntas del público? Hay una pregunta. Levanta la mano en la parte de... Allá hay una pregunta. Nombre y de qué colegio, por favor. Mi nombre es Santiago Ordóñez, soy del colegio Rafael Bernal Jiménez. Me gustaría preguntarles cuál ha sido la situación o la experiencia que más los ha marcado como escritores, que les ha dado una vuelta a lo que ustedes hacían. Gracias. Yo diría que la experiencia más maravillosa que uno tiene es enamorarse. Cuando uno se enamora es capaz de escribir kilómetros de poemas que 2 meses después los lee y dice, uy, yo sí estaba muy embobado. Pero sí, realmente la experiencia fundamental es el amor, que es lo que lo mueve a uno precisamente a intentar transformar el mundo y expresarlo a través de los libros. Bueno, a ver, te cuento muy brevemente, y gracias por tu pregunta. Hace unos años, ya como escritora, me encontré con un grupo de lectores en Argentina. Eran niños, estaban entre los 9 y 10 años, y uno de ellos, cuando dije, a ver, preguntas, levantó la mano, muy molesto, me dijo, tú escribiste el libro, ¿no? Sí. Era un libro que era una historia de amor que no terminaba con un final feliz. Al final los personajes, cada uno sigue por su camino. Entonces me dijo, si tú escribiste libros, tú creaste los personajes, ¿me puedes explicar por qué decidiste que se separen? ¿Por qué no hiciste que se quedaran juntos? Solo dependía de que tú quisieras. Entonces me reclamaba y me decía, bruja, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué te costaba? Un besito, ¿no? Entonces en ese momento era una historia que tenía, eso no lo sabía el niño, una historia que tenía que ver mucho con mi vida, y le dije, mira, quizá en este momento no me entiendas, pero vas a ver que quizá cuando pasen los años vas a decir, pues María Fernanda tenía algo de razón. O sea, hay historias, esta fue la respuesta que le di, hay historias en las que el mejor final que tú puedes encontrar para dos personajes es que se digan adiós a tiempo. Entonces él me miró y yo dije, fíjate mi torpeza al decirle, quizá ahora no me vas a entender. Era una arrogancia de mi parte decirle a un niño que ahora no me vas a entender. Entonces le dije eso, pero hay historias en que lo mejor que puede pasar con esos dos personajes es que se digan adiós a tiempo. Ese es un final feliz, que se digan adiós a tiempo. Entonces él, más enojado todavía, me dijo, sí te entiendo. Me dijo, ahora, entiéndeme tú a mí. Yo hoy necesito un final feliz. Esa para mí fue como la experiencia como escritora más fuerte. O sea, el lector diciéndome, hoy me hace falta esto. Hoy me hace falta volver a creer que el final feliz es posible. Entonces, claro, lo único que puede ser fue discúlpame.
a ver si en la próxima lo logro, ¿no? Pero fue para mí muy, muy bueno. Bueno, yo creo que durante mucho tiempo me sentí como muy desubicado en este mundo. No sabía para dónde realmente iba, fuera de que ya tenía claro pues, que tenía que ser escritor, pero a veces no es fácil coger el camino, ¿cierto? Y coincido con Celso en que el amor me revolcó la vida. O sea, yo conocí a mi esposa en un bar de jazz. Y en ese bar de jazz, cuando yo tenía, además de periodista, era un poco bohemio, y me gustaba pues la música, siempre me gustaba, no tanto, pues últimamente en mi libro del fotógrafo de cristales parece que también me gustara el rap, pero bueno, lo que siempre me ha gustado es el jazz. Y ahí, y creo que fue ese encuentro maravilloso entre dos personas que totalmente desconocidas, que ella no tenía por qué estar ahí porque por azares del destino llegó allí y yo estaba allí, y entonces conocernos y luego escribir en esa misma barra, porque en esa misma barra empecé a escribir La Flor Mágica de Lelí, porque ella, solo con verla, realmente me inspiraba a escribirlo. Es decir, yo me había transformado porque yo realmente estaba totalmente desubicado en este mundo. Y ya estaba, bueno, imagínense ustedes, dueño de un bar, bohemio por la noche, ¿por qué camino iba? Entonces, pero ella me aterrizó. Ella realmente me aterrizó y realmente ahí, junto a ella en esa barra de ese bar, empecé a escribir ese libro y siento que en ese momento cambió mi vida, porque fue eso lo que me cambió. Tenemos una última pregunta. Nombre y de qué colegio, por favor. Buenos días, mi nombre es Alison Gil, vengo del Colegio Acaciados. Y pues mi pregunta como general es si ustedes algún día se inspiraron a hacer un libro sobre su vida, ¿sí? Pero como cambiando la realidad, o sea, cambiando su realidad y metiéndose como en su papel y queriendo cambiar algo que les pasó en su vida. Gracias por tu pregunta. También yo te cuento mi anécdota muy brevemente. Creo que sí, que de eso se trata, de que la literatura te da esa posibilidad de vivir tu vida y otras mil más, de colocarte en los zapatos de otro, el de hacer lo que la realidad, esta realidad, no nos permite y que la otra realidad, que es la fantasía, sí. Entonces, claro que sí, que a veces me he enfrentado al papel con ganas de ser una María Fernanda que haya superado un montón de miedos, un montón de angustias, un montón de dolores y ser otra. Creo que de eso se trata y por eso no quiero ser otra cosa que escritor. Cuando ustedes están dormidos y tienen un sueño, y en el sueño aparece la profesora, la mamá, el que les gusta, o los amigos o las amigas, al día siguiente, si en el sueño han estado peleando, al día siguiente van a buscarle pelea a su amiga, ¿y usted por qué me estaba haciendo tal cosa? Eso pasa en la literatura. En la literatura, cuando el escritor crea un espacio y crea unos personajes, todos son el mismo escritor. Y a mí me preguntaban en alguna ocasión de su libro del Imperio de las 5 lunas, donde están el jaguar, el águila, el tigre, el no sé qué, y el sabio y el guerrero, ¿usted qué personaje se siente? Entonces yo decía, no, pues el protagonista del héroe, porque uno siempre quiere ser el héroe de las aventuras. Y me dijeron, no, usted es todos los personajes. Lo que pasa es que cada personaje es una faceta de lo que uno es. Y eso es la maravilla que tiene, por ejemplo, William Shakespeare, de crear esa inmensa cantidad de personajes y todos salieron de la cabeza de él. ¡Qué maravilla! Entonces, sí, el escritor es el protagonista o los protagonistas de la obra, y por supuesto yo sí pienso que en todos mis trabajos yo soy una parte de eso. Y alguna vez me preguntaban los niños, ¿cuánto tiempo duró escribiendo ese libro? Y yo les digo, desde que yo tuve conciencia de niño de que podía expresarme a través de la palabra escrita hasta ahora, porque siempre un libro condensa todo lo que ha sido
toda la experiencia que uno ha vivido a lo largo del tiempo. Y yo creo que pues uno en cada uno de sus personajes deja algo de uno. No todos se parecen exactamente y uno a veces toma personajes de allí, cosas que recuerda, cosas que ha visto y arma su propio personaje. Lo que sí es cierto es que hay algunos que son un poquito más autobiográficos. Yo podría anunciarles que si quieren leer algo, mira, lo más autobiográfico mío podría ser un poco lo próximo que va a salir. Se llama Si los yermos cantaran, a propósito, que es un libro de lo que leo que va a salir el segundo semestre. Pero es una historia, digamos que, pero no es exactamente, el personaje protagonista no podría decirse que es una descripción totalmente mía, pero yo siento que me parezco mucho a él en muchas cosas. En otros personajes no tanto, pero en ese específicamente hay cosas, tal vez porque la historia, el lugar donde se desarrolla la historia, todo eso y lo que le pasa, me trae muchos recuerdos de cosas que viví. Pero en últimas uno siempre va dejando en sus personajes algo de uno o de alguien que quiere mucho, que conoció. Bueno, alguien decía que escribir es como un striptease al revés, uno se desnuda pero se viste. Bueno, muchas gracias, un aplauso para